Y les dije que la comunicación tiene que ver con todo y con temas importantes como el cambio climático, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos. Y vieron que en las televisiones de todo el mundo muchas veces las celebridades surgen de los segmentos del tiempo, del clima, de los fenómenos meteorológicos, porque tienen la habilidad de comentar, de compartir, de conectar temas difíciles de manera que la podamos entender el resto de los humanos normales. Vamos a hablar de eso, de comunicación en temas científicos, con alguien que durante toda su trayectoria, más allá de su pasión por la docencia como profesor universitario, recorrió organismos internacionales como Naciones Unidas trabajando sobre este tema. Eduardo Banús es especialista en estos temas, es un amigo y viene aquí a compartir su saber, su experiencia en comunicar temas científicos aquí en Corporate Talk. Eduardo, gracias por estar en el programa. ¿Cómo va? Gracias, Mario. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Yo te veía de chiquito en los programas en Argentina, Eduardo. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo es eso? Contame, ¿cómo es eso de comunicar temas científicos al público masivo? Porque en la universidad vos das clases y los chicos y chicas que van a estudiar quieren aprender de eso. En los organismos internacionales como Naciones Unidas, vos trabajaste como agregado de temas científicos, la gente sabe de eso. Para que el público masivo le preste atención a temas científicos, ¿cómo se comunica? Bueno, yo no empecé hablando del cambio climático. Sin embargo, estudié algo que está muy relacionado, ¿no? O sea, mi primer título, yo me recibí en meteorología. Pero justamente la tecnología fue acompañando a la meteorología y aparecieron los satélites. Eso fue lo que me llevó a mí a trabajar a Naciones Unidas. Estuve 12 años siendo el delegado científico de la República Argentina en el Comité de Satélites de la ONU. Y la realidad me hizo ver algunas cosas y hablar con gente muy famosa. Entre ellas nunca me voy a olvidar las pocas frases que pude cruzar con científicos de nivel internacional, que iban ahí para darnos una charla a nosotros que éramos los delegados de un país. Y me acuerdo que algunos me dijeron, mire, usted puede no tener la tecnología, pero sepa para qué sirve. Ahora, si yo voy a ir a un medio de comunicación, como a lo largo de toda mi vida sentí que lo que pasaba era eso, que a uno le explicaban algo, pero uno tenía que ser profesional en ese tema para entenderlo. Entonces dije, esto hay que cambiarlo. Entonces empecé a aparecer en radio, en televisión, bueno, con la pandemia por todos lados, tratando de explicar las cosas que son más complejas para que cualquiera lo entienda. Y para que cualquiera lo entienda, primero lo tiene que entender uno. Las primeras cosas que yo me puse a explicar fue en colegios primarios, secundarios, universidad y algunas empresas. Yo empecé hablando de la carrera espacial mundial. Claro, cuando apasionante. Fantástico. Cuando iba a una escuela, las profesoras me decían, mire, lo invitamos, pero no sabemos si los chicos les va a interesar. ¿Por qué? Porque no entienden nada, ni de física, ni nada. Bueno, déjeme a mí. Entonces, empezar a explicar por qué algo está en órbita, por qué se ve lo que se ve, hizo que muchos de esos que fueron alumnos míos terminaron estudiando en el exterior, en posgrados impresionantes, ¿no? Que ni yo los hubiera podido hacer, porque le faltaba el condimento para que les gustara lo que tenían que entender, que nadie se los había explicado. Hablando de eso, sin que se vaya el tema, hoy escuchaba, creo que es el cuarto astronauta español en viajar a la estación espacial, que lo escuchaba que de chiquito él soñaba con ir al espacio, después hizo ingeniería aeronáutica y hoy cumple su sueño porque fue seleccionado entre 22.000 candidatos postulados y el tipo va a ir a la Estación Internacional del Espacio. Y esa pasión. Y otra anécdota chiquita, esto es autorreferencial, yo a los 6 años, en Temperley, conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, recibí una revista infantil que hablaba de estos temas y le escribí a la NASA. Se escribía carta por correo, se enviaba el correo postal normal. Y mi mamá me decía, ¿para qué? No te van a contestar nunca. Y a los 2 meses me llegó un sobre así, con libros, donde todo era analógico y era papel, ¿no? Con ilustraciones, con fotos de satélite. No sé si era la misión
Júpiter 1, Saturno 5, no recuerdo cuál. No salí científico, muy lejos de eso porque no entiendo nada, pero la pasión, y te escucho a vos contar estas anécdotas y digo la importancia de comunicar la ciencia como lo haces vos. Yo tengo una anécdota pequeña y es... yo estuve adentro del transbordador espacial y la gente de la NASA me dijo, fíjate en las ventanas, ¿qué cosa rara encontrás en las ventanas? Las ventanas eran un espejo. Le digo, acá hay una rayita. Exacto, eso. Esta rayita es el pedazo de otro satélite que se cruzó así con el transbordador espacial. Era un pedazo de pintura viajando a 48.000 kilómetros por hora. Claro. Y lo chocó y se metió en el vidrio. El vidrio así. Sí. Si hubiera sido más pequeño, explota. Claro. Bueno, esas cosas sirven, digamos, como introducción cuando uno a los alumnos le cuenta lo que los americanos llaman space debris o la basura espacial. Eso es basura espacial. Entonces ahí uno, introduciendo eso, después cuenta por qué ese pedazo de pintura viajaba a esa velocidad, porque cualquier cosa que está en órbita no puede estar quieta. Claro. Es un principio de física. Entonces ahí uno empieza a hablar y hablar y hablar y a explicar. Me acuerdo que hace unos años atrás hubo un huracán muy importante en Miami, muy importante, vos que venís de Estados Unidos, y estaban todos atacados, que qué era lo que iba a pasar, y ahí uno de los canales de Buenos Aires me llamó para hablar del huracán. El huracán no es ni más ni menos que una tormenta, la tormenta más grande que hay, donde hay que explicar cosas que son complejas si uno las explica a otro profesional, pero hay que explicárselos a alguien que no sabe y que tiene que saber qué hacer. Al que va a sufrir las consecuencias Claro, de porque eso. por ejemplo, todos hablan del momento en el que pasa el huracán y de repente están en el ojo del huracán, que ahí no llueve, ni cae granizo, ni hay tornado. Es el momento más peligroso que hay. Porque el ojo del huracán, el huracán se va moviendo, es ojo porque ahí no hay nada. Claro. Pero inmediatamente Viene todo. violentísimo, porque ahí es donde se dan los fenómenos más violentos y más fuertes. Entonces eso forma parte de un proceso de comunicación y quiero reconocer que viniendo de una facultad de ciencias, uno la comunicación la conoce solamente por si habla por radio o por televisión. Pero no lo forman para eso. Justamente, no lo forman para eso, pero ahí tengo que reconocer, digamos, el gran rol que tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual yo propuse hace muchos años en la Argentina, cuando dijimos vamos a encarar la temática espacial como delegación oficial, le dije, mire, yo no le puedo explicar a ustedes nada, no sé ni un acuerdo internacional, ni cómo contarlo. Eso lo vamos a decir nosotros. Nosotros te vamos a explicar eso. Pero vos no tenés que explicar por qué pasa esto. Y así hicimos una simbiosis entre gente que había estudiado las relaciones internacionales y los procesos, y alguien que venía del área de las ciencias, que intervenía en esos eventos, y que más de una vez, cuando otra delegación de otro país decía algo que no era correcto, y yo iba a levantar la mano, alguien de atrás me hacía así. La diplomacia. Me dice, esto no hay que contestarlo. Claro, la Y diplomacia. otras veces me hacían así. Ahora me Esto hay que contestarlo. Pero para eso uno tenía que saber muy bien cómo eran las cosas. Ahora, esto me pasó que a uno de los alumnos le tuve que explicar, en mis clases, le expliqué que se había desarrollado una especie de pequeño ladrillo, ¿no? Una baldosa, que soportaba 3.000 grados de temperatura. Me dice, ¿y eso para qué sirve? Bueno, sirvió para que el transbordador espacial no se queme cuando entró a la Tierra. Claro. El transbordador entra así, el choque de la atmósfera hace que se ponga incandescente. Y esas placas. Esas placas, en el medio un agujerito, una tuerca, entonces las que se queman, cuando el transbordador baja, las tiran y ponen nuevas. Pero ¿dónde está el spin-off de la NASA ahí? Porque puso mucho dinero para hacer eso. Claro. Bueno, eso se usa en hornos y en muchos otros tipos de procesos. Esos desarrollos se aplican a nivel industrial. Exactamente. Entonces, uno ahí
eso que hizo la NASA de contestarte, yo estuve en todos los centros de la NASA por los convenios que teníamos en su momento, porque, claro, ¿de dónde viene que yo conozco a la NASA? Que yo trabajaba en el organismo espacial de la Argentina. Entonces el organismo espacial tenía convenios, íbamos y veníamos y viceversa. Y bueno, una vez entro a un local gigantesco, ¿no? Una piscina más que olímpica. Y ahí veía cómo sumergían con un guinche a los astronautas, totalmente vestidos, adentro de una piscina, y ahí los hacían desarmar cosas adentro del agua. Y yo le digo, ¿qué están haciendo? Me dice, no, porque los movimientos dentro del agua simula, son lo más parecido a que si yo estoy en la atmósfera, fuera de la atmósfera, estoy en órbita. Estar en órbita, cuando un alumno me pregunta, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo voy en el transbordador espacial, se abre el lomo del transbordador, que es como un avión, se abre, o sea, el techo así, y ahí hay un satélite que pesa 6.000, 10.000 kilos. El astronauta puede hacer así, con la mano, y lo pone al lado del transbordador. ¿Por qué? Porque en ese momento la condición de estar en órbita significa que el peso del sistema es cero, y eso se está moviendo. Pero si yo lo pongo del transbordador hacia la Tierra, la órbita de eso va a ser un poquito más rápida que si la pongo del transbordador del otro lado. Del otro lado. ¿Por qué? Porque el radio que tiene que recorrer es más grande y la distancia hacia la Tierra es menor. Entonces la fuerza de la gravedad ahí hace sus cosas. Bueno, cuando esto lo escuchaban los alumnos de colegios secundarios, las profesoras estaban fascinadas. Una forma de aprender física aeroespacial en una charla de un invitado. Para terminar, contame quién despertó en vos eso que vos despertás cuando das las clases en los colegios, ¿no? Que es esa semilla de, me interesa la ciencia. ¿Quién fue? ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste, meteorología? ¿Por qué? Bueno, si yo hubiera tenido que optar, iba a estudiar probablemente arqueología. Digamos, porque lo que me gustó siempre es la búsqueda de una respuesta. En su momento empecé a estudiar... Freud decía lo mismo. Bueno, pero esa es la verdad. Lo que pasa es que cuando fui a... Yo dije, arqueología en lugares como la Argentina, que yo me saco el sombrero por todos aquellos que estudiaron eso, pero me puse a pensar, ¿dónde están las fuentes que me van a financiar estas actividades? Sí. Bueno, en la meteorología tampoco es que lo sabía mucho, claro. Pero hubo un profesor, porque yo empecé estudiando 2 carreras universitarias al mismo tiempo. Ajá. Estudiaba lo que hoy se llama sistemas, o en la Argentina se llamaba en esa época computación científica, y vino un profesor y me dice, ¿para qué estudias esto? Bueno, para saber computación. Dice, no, pero la herramienta más poderosa de la computación es la meteorología. Se va a aplicar ahí en los modelos meteorológicos que van a existir dentro de unos años, los que vemos hoy en la televisión. Entonces, el primer año, las materias me servían para las 2, ahí nomás me pasé a la meteorología y dejé lo que estaba estudiando en computación. Pero el tema fue cuando... Hace muchos años yo me había especializado en análisis de tormentas severas, estaba en mi oficina haciendo un mapa donde había grandes tormentas y viene el director del instituto donde yo trabajaba, que era el organismo espacial, que también hacían cosas de meteorología, y me dice, ¿usted sabe que nosotros tenemos una delegación oficial que todos los años va 3 veces a Naciones Unidas a tratar todos los temas del uso pacífico del espacio con satélites? No tengo ni idea de lo que es eso. Y sabe que dentro de 3 meses vamos a tener que mandar a alguien ahí. Ah, muy interesante. ¿Quién va a ir? Usted. No, ¿cómo yo? No, yo de eso no sé nada. No sabe. ¿Ve esa pila de ahí? Era más o menos así. Empieza a estudiar. Son todos los informes que hay desde el año 54. Estúdielos todos. Dentro de 3 meses, usted está en el avión y va a la primera delegación que va a haber. ¿Le agradeces o lo odias a ese funcionario? No. Fascinado. Querido amigo, fascinados estamos nosotros con tu saber y con la pasión que le pones a la hora de comunicar y de contarlo. Un día haremos un especial
Corporate Talk, meteorología o el espacio, que nos apasiona a todos. Gracias por estar aquí. No hay ningún problema, gracias Mario. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. ¿Qué les dije? ¿Qué programón el de hoy? Comenzamos hablando de comunicación, mujer y empresa con Jara, una número 1, lo que sabe, lo que le apasiona. Después continuamos con Víctor hablando de esas 3 áreas que también tienen que integrarse, ¿no? La publicidad, la comunicación y el marketing. Y terminamos hablando de meteorología, de relaciones públicas institucionales o diplomacia, y del espacio. Fíjense lo apasionante que es Corporate Talk, lo apasionante que es poder hacerlo en Tinku Televisión cada vez que nos reencontramos aquí en este lugar para compartir un poco esto que nos apasiona, que es comunicar. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, nos reencontramos en unos días. Ya estarán. Y si recién te pudiste conectar en el directo y ahí tú que nos estás viendo en las redes sociales, no te hagas problema. Terminó este episodio de Corporate Talk. No importa. Lo podés ver en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, porque eso es lo bueno que tiene la tecnología. En todas partes estamos, en todo el mundo, en toda hora. Ahí estaremos siempre con Tinku Televisión. Esto es Corporate Talks. Hasta la próxima. Chao.